Buenas tardes, hermanos. Vamos a unirnos. Romanos capítulo 12. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Vamos a unirnos, hermanos. Estos tiempos que estamos llevando a cabo son tiempos de oración los días martes. Una iglesia que ora es una iglesia que tiene victoria, hermanos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque una iglesia que ora es una iglesia que mantiene la fe. Una iglesia que no ora es una iglesia que no está manteniendo la fe viva. Hermanos, y en Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Únase conmigo, levante sus manos, vamos a comenzar. Ofrezca su cuerpo, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano. Así es que, hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a orar en lenguas. Que era Maya Amaya Randaya Rashitiri Viriandiri Viriasaya Baraketuri Viriandaya Barashitiri Viriandaraba Maya Randara Baseya Turi Viriandara Babasitiri Viriamara Ukiri Andara Bashitiri Viriandara Babashitiri Viriam Ekaya Randara Basiri Viriandara Babashitiri Viriam Ekare Andara Bashitiri Viriandara Babasitiri Viriam Ekare vendere viri sayara barabaseya turviri andara babashitiri. Padre, presentamos nuestro cuerpo, Señor, lo ofrecemos en sacrificio vivo, Señor. Es algo que en Cristo tú nos permites hacer, Señor. Rendimos nuestro corazón hoy a ti. Padre de toda gloria, pedimos que tú nos limpies de todo mal, de toda contaminación, de todo aquello que en el transitar en esta semana, Señor, consciente o inconsciente, Señor, nos hayamos contaminado, Señor. Perdónanos, Señor, toda clase de ofensa, toda clase, Señor, de pensamientos que no son gratos delante de ti. Pero queremos ser aceptos delante de Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Dios. Gracias te damos, amado Dios. Le voy a invitar, iglesia, a que pueda adorar en el Espíritu. Dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el que esté limpio, dice el Señor, no necesita
sino limpiarse solamente los pies. ¿Y por qué te digo que te limpies los pies? Dice el Señor. Porque los pies representan tu caminar. ¿Cómo es que andas? ¿Cómo es que haces las cosas? Yo te he hecho acepto delante del Padre por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, amado Dios, por esta tarde de oración. Te alabamos, te bendecimos. Permítenos cantarte, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hermano, vamos a cantarle a nuestro gran Señor. delante de ti, Señor. Y sabemos que lo hacemos cuando levantamos nuestras manos, Señor, rindiendo
poniéndonos delante de ti. Aquí estamos tus hijos, aquí estamos tu pueblo, Señor, delante de ti, Jesús. Aleluya. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí
no desmayes, dice el Señor, sino cíñete con mi palabra, dice el Señor. No te desvíes a derecha ni a izquierda, dice el Señor. Camina hacia adelante, dice el Señor. Despójate de todo peso y de todo pecado que te asedia para que continúes la carrera, dice el Señor. Pon tus ojos en mí, dice el Señor, porque yo soy el autor y consumador de la fe, dice el Señor. Yo soy Jesucristo, el Señor. Yo los he llamado mis ovejas, dice el Señor, y mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Porque es necesario que el que se acerca a mí, dice el Señor, crea a mi palabra, crea mis promesas, dice el Señor, porque yo he de recompensar a aquel que está creyendo y confiando en mí, dice el Señor. A aquel que espera pacientemente, aquel que no se desespera, que no se apresura, que no se adelanta, que está aprendiendo, dice el Señor, a conocer mis tiempos. Porque en mis manos, dice el Señor, están tus tiempos. Si tú te acercas, dice el Señor, yo tengo galardones para ti. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Iglesia, vamos a disponernos a orar. Voy a invitarte a que te unas conmigo. Vamos a orar un tiempecito, iglesia. ¿Sabes por qué Jesucristo dejó a la iglesia aquí en la tierra? Mira, nosotros, gracias a Cristo, somos sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Hermanos, Cristo, al dejar a la iglesia es la que le da balance a todo lo que está pasando ahorita, hermano. Si la iglesia no estuviera aquí, hermano, en este momento, en este año, en la tierra, el mundo ya hubiese sido destruido. Pero ¿sabes por qué nos deja en la iglesia? ¿Por qué deja a la iglesia en el mundo? Porque somos sal y somos luz, hermano. ¿Y qué crees? Nos dejó porque aquí, en el nombre de Jesús, tenemos que establecer el reino de Dios en esta tierra. Y si no, acuérdate del Padre Nuestro que dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Así es que levanta tus manos en el nombre de Cristo Jesús y vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Así empieza a decir, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, como tu iglesia que somos en Cristo Jesús, establecemos tu reino en esta tierra, Señor, en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo donde hay tanto pecado. El pecado está creciendo más y más, Señor. Mas Dios, somos tu iglesia para establecer el reino. Establece tu reino aquí, Señor, en todas las naciones. Establece tu reino en México, Señor. México te necesita, Padre. México, Señor, está carente de muchos valores, Señor. Y la iglesia de Jesucristo somos las que, Señor, vamos a ayudarlos a que puedan caminar en los valores del reino de Jesucristo, Señor. Padre, establece tu reino en cada colonia donde tú tienes levantadas iglesias, Señor. En cada delegación, en cada municipio, en cada estado de la República, Señor.
Establece tu reino, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios Todopoderoso, establece tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, donde trabajan mis hermanos, Señor, en esa empresa, Señor. Ahí donde hay corrupción, ahí donde hay maldad, ahí donde hay adulterio, donde hay toda clase de desenfreno, establece tu reino, Señor, a través de tus hijos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ser parte de tu iglesia y poder establecer el reino de Dios en cada uno de nuestros hogares. Padre, establece tu reino ahí, Señor, donde viven mis hermanos, en esa colonia, en esa calle, Señor, en ese municipio, en esa delegación. Establece tu reino, Señor. Padre, todas aquellas personas que ya tienen un llamamiento, que ya están ordenados a vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús intercedemos por ellos. Clamamos por ellos, Señor. Que estos hombres se encuentren pronto con Cristo, Señor. Tú sabes qué hombre se ha burlado de ti, Señor. Tú sabes qué hombre te ha, Señor, provocado, Señor. Pero tú eres un Dios de misericordia y eres un Dios de gracia, Señor. Y como dice tu palabra, tú no le tomas en cuenta esas cosas. Pero, Señor, establece tu reino ahí donde este hombre, Señor, este hombre te provocó, Señor. Este hombre maldijo tu nombre, Señor. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, somos tu iglesia para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, así como le dijiste a Abraham, donde quiera que pisare la planta de tu pie, esa será tuya, Señor. Padre, donde quiera que pise la planta de nuestros pies, Señor, pueda ser para Cristo, Señor. Pueda ser para Cristo, Señor, esos lugares, esos hogares, esas familias, Señor. Dios de amor, en esta hora establece tu reino aquí en México, Señor. En México, Señor. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, Señor. Has mirado a México, cuánto pecado, Señor, cuánta maldad, Señor. Mas Dios, establece tu reino, Señor. Con la gracia, Señor, tú puedas sobreabundar, Señor. Hoy te clamamos por todos los hombres, por todos los que están en eminencia, Señor. Aquellas personas que son puestas en eminencia en el gobierno, Señor, en los diferentes lugares de gobierno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ahí, Padre, rodea a ese hombre, rodea a esa persona que está a cargo, Señor. Sea infundido tu temor santo, Señor. Sea redarguido su corazón para que no haga, Señor, corrupción en el gobierno, Señor. Hoy hablamos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Iglesia, no se te olvide. Mira, Cristo te llamó no para ocupar un lugar y nada más lo estés calentando. Perdóname, pero no te llamó a que hagas bulto, no. Cristo te llamó a que le sirvas. Y sabes que cuando oras también le estás sirviendo porque estás intercediendo por otros. Ahora, no se te olvide, nosotros en Cristo somos luz de este mundo. Porque con la gracia y la palabra de Cristo podemos alumbrar los corazones. Y otra cosa, somos la sal de la tierra. ¿Sabes para qué sirve la sal? Para evitar la corrupción.
Entonces, tú eres puesto como luz y como sal. Donde tú estás, puedes clamar. Y toda corrupción que haya, hermano, se detiene. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a su iglesia las llaves del reino. Ya te enseñé qué son las llaves del reino. Son principios de la palabra de Dios, que cuando tú los llevas a cabo, entonces, fíjate bien, estás usando las llaves para que pueda venir el conocimiento de Dios y en ese conocimiento actuar. Hoy te voy a hablar de algo muy importante, ¿verdad? Que cuando oramos debemos orar en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios, iglesia? ¿Verdad? Te voy a definir temor de Dios porque necesitas tenerlo bien presente. Temor de Dios es una conciencia de que Dios está siempre. ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Quieres releerlo? Dice que temor de Dios, conciencia de que Dios está siempre, amados hermanos, presente en nuestras vidas. Hermano, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, en la Biblia. ¿Qué somos nosotros? La iglesia de Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, ¿por qué te estoy citando Hechos 5? Porque el libro de los Hechos es el modelo de cómo tiene que estar viviendo la iglesia en esta tierra, en este año y cada año que Dios nos deje vivir. ¿De acuerdo? Entonces, Hechos 5 habla de la iglesia que en ese tiempo ya estaba formada. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén, ¿verdad? Pero acuérdate que se levantaron varias iglesias, Judea, Samaria, Tesalónica, y bueno, eran varias iglesias que estaban creciendo. Pero vamos a ver qué pasó en esta iglesia, en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que el temor de Él estuviera siempre presente en la iglesia? Entonces, fíjate bien cómo trabaja Dios. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Vete imaginando todo esto. Este hombre se llamaba Ananías y empezó a oír que todos los demás vendían sus propiedades. Y este hombre dijo, yo también voy a vender una de mis propiedades. ¿Sabes por qué? Porque empezó a haber una persecución por causa de Cristo. Y entonces el gobierno de ese tiempo le quitó sus bienes a la iglesia. Pero entonces las otras iglesias empezaron a vender sus bienes para sacar y enviarles ayuda a los que les habían quitado sus propiedades. Y dice la Biblia que este hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. ¿Qué quiere decir? Si le había costado 1,000 millones, por ejemplo, o lo vendió en 1,000 millones y le quitó unos cuantos millones. Sustrajo. Fíjate bien. Sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Tú dices, ¿hasta ahí va todo bien? Vamos a ver. 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hermanos, ¿qué está pasando en el libro de los Hechos, capítulo 5? A ver, trata tú de entender lo que Dios está obrando.
¿No era dueño del terreno Ananías? Pero ¿sabes por qué tiene que intervenir el Espíritu Santo? Porque se le está mintiendo. Cuando alguien miente, es señal de que no está viviendo en el temor de Dios. Hay personas cristianas que su vida, fíjate bien, su estilo de vida es mentir y mentir y mentir. ¿Cuándo mentimos? Cuando tú le dices a Dios, aquí voy a estar y no estás. Cuando le prometes algo y no lo cumples. Eso es mentir. Cuando le dices, te voy a seguir y no lo sigues. Estás mintiendo. Pero fíjate bien que aquí estamos hablando de que se estaban vendiendo propiedades. Nadie estaba resultando ganancias. Nadie estaba teniendo ganancias de esto. Era para bendecir a los que no tenían ya bienes. Vamos a repasar el 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Fíjense bien, 4. Reteniéndola, es decir, si tú no la querías vender, ¿verdad? No se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, él la pudo haber vendido y pudo haber dicho, bueno, ya no quiero dar el dinero. Él tenía esa, fíjate bien, libre decisión. Pero ¿qué fue lo que tuvo que hacer Dios para que esto jamás se volviera a dar en la iglesia? ¿Sabes que Dios, cuando ve que estamos haciendo mal las cosas en su reino, tiene que traer un juicio a nuestra vida? Porque sabe que estamos haciendo mal las cosas, iglesia. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Ananías estaba haciendo las cosas bien? ¿No? ¿Qué era lo que le está diciendo Pedro? Si la vendías y no querías dar el dinero, es tuyo porque es tu propiedad. ¿Verdad? Dice el versículo 4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A veces, una decisión, hermano, puede estar, hermano, no afectando a la gente, sino estás transgrediendo con Dios, hermano. ¿Qué quiere decir? Que para seguir al Señor, hermano, siempre tenemos que ser claros. Siempre tenemos que ser honestos. Siempre tenemos que ser, hermano, como Cristo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5. Al oír Ananías estas palabras, iglesia, cayó. Murió, hermano. Expiró, dice la Biblia, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Si Dios hubiera pasado por alto esto, ¿sabes? La iglesia se hubiera convertido en una iglesia corrupta. Pero Dios dijo, no, porque ya fueron llenos del Espíritu Santo. Porque ya tienen mi potencia, y si le permiten un poquito de pecado, un poquito de levadura, un poquito de contaminación, un poquito de mentira, un poquito de mundo, hermano, se está contaminando todo. Y entonces Dios tenía que intervenir, hermano. ¿A quién usó? Usó a Pedro.
¿Quién le dijo todo lo que estaba pasando? El Espíritu Santo. Te voy a decir algo, el Espíritu Santo le revela a los siervos cuando la iglesia está caminando mal. Gloria a ti, Señor. Sí, hermanos. 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¡Qué juicio tan fuerte, hermano! ¿Te imaginas matar a una persona? Pero, ¿te fijaste la gravedad del asunto? No le mintió a los hombres. Hermanos, ¿cuántas veces no tenemos cuidado y actuamos de esa manera? Ahora que estuvimos en los matrimonios, decía uno de los pastores, qué bueno que no estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. Qué bueno, porque si estuviéramos en la ley, ¿qué crees? El que pecaba moría, hermano. Me recuerdo, hermano, que una ocasión estaba yo en la iglesia y sonó mi teléfono, hermano. Y así me decía, por favor, hay una urgencia en el hospital privado infantil. Una bebé se está muriendo, por favor, ¿puede venir a orar por ella? Y me acuerdo que le hablé a mi esposa y le dije, amor, ¿me acompañas? Vamos al hospital infantil privado. Hermano, tomamos un taxi, nos fuimos, hermano, porque la bebé tenía horas para morir, hermano. Y me acuerdo que llegamos. Hermano, no conocíamos a este papá. No conocíamos a la familia, sino que un hermano de la iglesia nos dijo, es que es mi jefe. Mi jefe es el que está pidiendo que vengan ahora. Está bien. Somos siervos y estamos para servir. Y hermano, llegamos al hospital. Me acuerdo que pudimos entrar. Tú sabes que cuando es área de niños es muy restringida y no dejan pasar. Yo me acuerdo que solo podían pasar mujeres. Y yo le dije, mire, vamos a hacer una oración, pero va a tener usted que pasar y acompañarnos, porque a mí no me van a dejar pasar solo. Oramos por la bebé, una cosita, no sabemos qué pasó, porque nació la bebé y la mamá se desapareció. Y solo estaba el papá. Y el papá estaba angustiado porque la bebé se estaba muriendo. Y bueno, oramos, hermano. Algo maravilloso sucedió. La nena no murió, la bebé no murió. Y hermano, Dios hizo una obra. Los médicos ya nada más iban a determinar si sí la operaban, si no, pero la bebé ya había respondido. ¡Qué grande es Dios! Pero antes de entrar, me detiene el papá y me dice, pastor, Dios me ha dicho en este momento, que le tengo que enviar el diezmo de lo que vendí mi casa. Yo me le quedé viendo, hermanos, porque yo dije, pues ni me conoces. ¿Cuántas veces por emoción dices algo? Y este hombre no me dejaba entrar, me dijo, por favor escúcheme. Hoy, a más tardar mañana, voy a enviar el diezmo de lo que vendí mi casa. Él había vendido su casa en 500,000 pesos y me dijo, voy a enviar el 10%. Dios me acaba de hablar y me dijo que tengo que llevar el diezmo ahí donde usted. Yo sé que el diezmo se lleva a donde tú te congregas, hermano. Pero le dije, desconozco por qué Dios dice usted que le está hablando esto. Hermanos, pasó una semana, pasaron 2, un mes, 2 meses, y nunca llegó ese diezmo que él había dicho. Yo nunca volví a ver a ese hombre, hermano. ¿Cuántas veces tomamos palabras y las hablamos, pero sin el temor de Dios? Hermanos, la iglesia
necesita caminar en el temor de Dios. Porque si no camina en el temor de Dios, Dios estará trayendo constantes juicios sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que la iglesia esté contaminada. 7. Sigue leyendo ahí en Hechos 7. Mira, iglesia, te voy a invitar. Hay veces que yo te mando una lista de lecturas bíblicas, hay veces que te mando un devocional. Y tengo que decirte esto con mucho amor y con mucho respeto. Hay veces que me contestan bien rápido, amén, gloria a Dios, aquí, aleluya. Y yo digo, no lo están leyendo. Porque lo que les acabo de mandar es para meditar. ¿Y qué crees, hermano? Hoy a la iglesia les envié un artículo sobre el temor de Dios. ¿Por qué es tan importante el temor de Dios en estos días en la iglesia de Cristo? Porque si no, el Señor va a tener que estar enviando juicios constantes, hermano, y puede que haya muertes. Porque aquí hubo una muerte. 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. A ver, te recuerdo. ¿Quién era su mujer? Zafira. ¿Dónde está el nombre de la mujer de Ananías? En el primer versículo. Zafira, ¿verdad? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella, quién sabe dónde estaba, que ni siquiera supo lo que le había pasado a su esposo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! 8. Entonces Pedro le dijo, dime. Quería probar su corazón. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Aquí por lo menos, ¿qué crees? Parece que se pusieron de acuerdo para mentir los dos. Pero quiero decirte que normalmente la iglesia a veces ni se pone de acuerdo para mentir, hermanos. Unos dicen una cosa, el esposo dice una cosa y la esposa dice otra. Ahorita te voy a contar por qué te digo esto, iglesia. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Mira, iglesia, ¿te acuerdas de los 10 mandamientos? En los 10 mandamientos dice, no mentirás, no robarás. Iglesia, cuando no diezmamos, le estamos robando a Dios, porque el 10% le pertenece a Dios. Y si tú no sabías que cuando no diezmas, le estás robando a Dios, por eso hay consecuencias en tu vida. Y esto viene en la Biblia. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Mira, cuando hacemos algo, al ser parte de la iglesia, hermanos, no afectamos a la gente. Estamos transgrediendo y afectando la comunión con el Señor. Dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Fíjate, apenas le están enterando que su esposo ya no vivía. Y te sacarán a ti. 10. ¿Lees conmigo, iglesia? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, hermanos, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué crees, iglesia? No murieron de coronavirus, pero murieron por haber tentado al Espíritu Santo, porque mintieron. Iglesia,
¿por qué Dios te deja registrado este pasaje en el libro de los Hechos capítulo 5? Porque Dios nos habla a la iglesia actual y nos dice, no quiero que te pase a ti lo mismo, iglesia. Para aquellos que piensan que están viviendo en mi gracia, piensan que gracia es, fíjate bien, permiso para hacer lo que quieran. Y no, iglesia. La iglesia debe caminar en el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Conciencia de que Dios siempre está presente donde quiera que vas, hermano. Tú puedes decir, mi mamá no me vio, mi papá no me vio, mi hermano no me vio, pero ¿sabes que tú ya tienes al Espíritu Santo? Y sabes que Dios hoy por hoy, está diciéndole a la iglesia, quiero que vivas en mi temor santo. Que siempre tengas conciencia de que yo estoy a donde quiera que vas. Aunque te escondas de tu esposa, aunque te escondas de tu esposo, aunque te escondas de tus papás. Temor de Dios, hermano. Iglesia, termina conmigo el versículo número 11. Mira lo que tuvo que hacer Dios para que nunca se fuera el temor de Dios de la iglesia del libro de los Hechos, de la iglesia de Jerusalén. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Sí? Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mira, Dios, cuando ve que su iglesia está haciendo las cosas mal, tiene que permitir un juicio como el que permitió aquí, para que la iglesia siempre camine en el temor de Dios. Ahora, te hago una pregunta. ¿Estás caminando en el temor de Dios, iglesia? Aunque no te congregues, aunque tengamos transmisiones, ¿estás viviendo en el temor de Dios? Hay una película cristiana que te voy a recomendar que la veas. Esta película pasan los ofertorios, ¿verdad? Y un hombre abre su Biblia y ve, está un sobre ahí que va a diezmar, va a ofrendar, ¿verdad? Y se le queda viendo al sobre y voltea a ver que nadie lo esté mirando, ¿verdad? Y de repente lo abre, ¿qué crees? No hay nada, está vacío. Pero cuando pasa el platillo de los sobres, él echa su sobre. Y alguien voltea y dice, ¡ay, ese hermano está diezmando! ¿Qué crees? Él estaba engañando al Espíritu Santo. Sí, hermano. Y bueno, después te voy a recomendar esta película porque este hombre tuvo que pedir perdón a Dios. Porque se le vino una racha de muchas cosas difíciles. Iba a perder su negocio, iba a perder tantas cosas. Mira, hermano, el problema de muchos cristianos es que todavía les gana la razón. Y como usan la razón para querer obedecer la Biblia, hermano, si no razonan, no hacen las cosas. La Biblia no se razona, la Biblia se obedece. Hermano, porque esta Biblia, ¿sabes qué es aquí? Aquí en la tierra la Biblia es la máxima autoridad. Porque esta Biblia es la voz de Dios, es Dios mismo. A través de su palabra, hermano, es la autoridad que nos debe de ceñir, es la autoridad que nos debe rodear, es la que nos debe poner límites para saber cómo hacer todo lo que hacemos, amado hermano. Aleluya. Hermanos, Dios está probando a su iglesia en este
tiempo. En este tiempo está probando a su iglesia porque está mirando si está caminando o no en el temor de Dios. Hermanos, a Él no le podemos mentir. Vamos a orar. Vamos a orar para que la iglesia sea restaurada, mi hermano. Porque muchos piensan que vivir en la gracia es hacer lo que bien les parece. Y eso no es gracia, hermano. ¿Sabes que gracia es estar en la voluntad de Dios? Y gracia es hacer la voluntad de Dios, hermano, de la manera más excelente como Él manda, hermano. Empieza a interceder. Yo te ruego que empieces a interceder. Mira, pudiera que tú estás caminando bien, gloria a Dios. Bueno, te invito a que sigas caminando bien, sigue caminando en el temor de Dios. Pero yo te voy a pedir que intercedamos porque mucha iglesia en este momento, en este tiempo, en este año, ¿sabes qué hicieron ya muchos? Muchos se volvieron atrás y ya no están caminando en el temor de Dios. Empieza a interceder, porque tú eres parte de esa iglesia. Mira, muchos varones abandonaron sus hogares. No te estoy hablando de uno ni de dos. Muchos varones dejaron su matrimonio y se fueron. ¿Qué quiere decir? No están caminando en el temor de Dios. Vamos a interceder. Muchos otros, hermanos, dejaron de hacer lo que tenían que hacer en su mayordomía. Entonces, amado hermano, ¿qué crees? No están caminando en el temor de Dios. Te voy a invitar que empieces a orar en lenguas. Si cuando estás orando en lenguas, Dios te pone a que intercedas por alguien, hazlo, mi hermano, porque es el Espíritu que te está diciendo, intercede por él antes de que le pase algo, antes de que le venga algo a su casa. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora clamamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amado Dios, amado Rey. Padre, hoy te pedimos por la salud espiritual de la iglesia, tu iglesia, Señor. Toda iglesia que está caminando fuera de tu temor santo, Señor, en el nombre de Jesús, tú le redargullas, Señor. Aquel varón que en este tiempo abandonó su casa, Señor, dejó a su familia, a sus hijos, a su esposa. Hoy clamamos en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que tú estás dando tiempo, Señor, para que se arrepienta, Padre. Hoy te clamamos, Señor, aquel varón, aquella mujer, aquella persona, Señor, que se alejó de ti. Señor, tú puedes atraerlo nuevamente con cuerdas de amor, Señor. Dice tu palabra en Oseas, Señor. Te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Restaura a tu iglesia en el temor santo, Señor. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos en el temor de Dios, Señor. Que los hijos estén sometidos a los padres en el temor de Dios. Que los que trabajan en una empresa, Señor, estén sometidos a sus jefes en el temor de Dios, Padre. Dios omnipotente, en esta hora clamamos, Señor, clamamos, Padre. Sé tú moviendo, Señor, esa tierra que había sido, Señor, endurecida, Padre Santo, por causa del pecado, por causa del engaño, por causa de la mentira, Señor. Hoy clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy clamamos, eterno Dios. Hoy clamamos, bendito Padre Celestial. Restaura tu iglesia, Señor. Aquellos, Padre, aquellos que tomaron la decisión de abandonar tus caminos, de abandonar la iglesia, de irse, Señor, al mundo, Padre, de regresar, Señor. Que se les hizo fácil ya no congregarse, que se les hizo fácil ya no conectarse a una transmisión en su iglesia, Padre Santo. Hoy clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Restaura, mi Señor, antes de que venga cualquier otra cosa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, intercede en lenguas. Keramay arandiri ashoy arabuste arabaragindiri virisay arabar.
Amado Padre Celestial, tú eres el único que puede volver, Señor. Tú eres el único que puede volver a tu pueblo, Señor, al camino. Todo camino torcido, Señor. Toda puerta de bronce, Señor. Toda puerta de hierro, Señor, que se traspuso, Señor, en el camino, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra está escrito. Tú quebrantarás cerrojos. Tú, Señor, derribarás puertas de hierro, Señor. Tú enderezarás lo que está torcido, Señor. Hoy te clamamos por la iglesia, Señor. Hoy te clamamos por tu iglesia, Padre. Hoy te clamamos por tu iglesia, Señor. Que tu iglesia esté viviendo en el temor tuyo, Señor. Antes de que vengan, Señor, cosas de juicio. Antes de que vengan cosas, Señor, en las cuales tengamos que aprender y decir, Señor, que por eso tú lo permitiste. Señor, hoy te clamamos. Aquel varón que abrazó, Señor, a la mujer extraña en el nombre de Cristo Jesús. Padre, rodea a ese varón, Señor. Rodéalo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, redargúyelo. Tú sabes, Señor, el poder que hay en la oración, Señor, cuando intercedemos. Ese varón se vuelva a su mujer, ese varón se vuelva a su esposa, ese varón se vuelva a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel varón que está jugueteando con cosas de pornografía, con cosas, Señor, de adulterio, con cosas, Señor, del mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos que tú seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, obrando con poder y gloria, obrando con poder y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, sigue orando, por favor, sigue orando. Dani, puedes tocar la guitarra. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Mira, iglesia, te pido que te sigas orando. Vamos a orar por niños. Sabes que hay niños que, como tienen que conectarse en línea, se salen de lo que están haciendo y se meten a otros lugares del internet. Hay niños que se están desmayando por estar en el internet, porque están entrando a lugares que no deben entrar. Y hay una banda que se está dedicando a reclutar a niños y niñas. ¿Y qué crees? Ayer nos hablaron para orar por un niño que está teniendo problemas con demonios. Porque aparte de conectarse con lo de la escuela, se empezó a conectar con otras cosas. Y tenemos que orar en el nombre de Jesús. Jesús es poderoso para liberar. Pero también, papá, mamá, no dejes a tus hijos en el internet, por favor. Hoy mucha gente los está cazando porque se dan cuenta que son niños los que están ahí. No los dejes. En el nombre de Jesús, tienes que ser muy sabio, papá. Ayúdame a interceder por este pequeño. Se llama Raúl. En el nombre de Jesús, hoy intercedemos por Raúl. Hoy intercedemos por Gema, Señor. Hoy intercedemos por niños como ellos que descuidadamente se están metiendo a páginas, a juegos en internet que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con cosas como estas. Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos, Señor, intercedemos para que todo mal que está siendo fraguado en contra de los niños sea derribado, todo consejo altivo que va en contra de tu conocimiento, Señor, y sea llevada cautiva la mente de esos hombres, Señor, que están queriendo perturbar la mente de los niños, Señor. Dios de todo poder, en esta hora, Padre, como iglesia, ponemos un alto a esas cosas. Pedimos compasión para Raúl. Pedimos, Señor, gracia para Raúl. Pedimos gracia para Gema, Señor. Gema es una niña, Señor, que conoció de Cristo. Y Padre, yo te clamo por sus padres, para que ellos te conozcan, Señor, y traigan a Gema al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús.
Te rogamos por Raúl, Señor. Te pedimos por Raúl. Todo problema que se haya abierto, toda puerta que se abrió a demonios, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, tú seas, Señor, atando toda actividad, Señor, de mal en la vida de Raúl, Señor. Toda voz que él está oyendo, todo tormento que lo está atormentando, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a Raúl, bendice a su mamá, Señor. Y así como ella, cuantos padres están necesitando ayuda, Señor. Te pedimos por los niños que los padres tienen que salir a trabajar y que los dejan solos, Señor. Y ellos se tienen que conectar, Señor, a la escuela a través del internet. Guárdalos, Padre, guárdalos. Que no entren, Señor, a ninguna área, Señor, donde haya juegos, donde haya, Señor, aquellas cosas que les puedan llamar la atención, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amado Dios. Gracias, Padre. Vamos a cantar un canto, hermano, y seguimos orando en el nombre de Jesús. Está mal el esposo, el apóstol y la hermana Conchita. Está pidiendo Nidia. Sí, vamos a orar. Aleluya.
¿Sabes que la persona que adora, iglesia, es una persona que vive en el temor de Dios, hermanos? Te voy a dejar una tarea, iglesia. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que pongas atención en la palabra de Dios. Vas a buscar el libro de Génesis. ¿Por qué Génesis? Yo te he dicho que en el Génesis aparecen todas las doctrinas de la Biblia. ¿A qué se refiere? Que en el Génesis vas a encontrar todas las enseñanzas y de qué habla. Ahí te va a hablar del diezmo, te va a hablar del amor, te va a hablar, porque luego se desarrollan en diferente parte de la Biblia. Pero en el Génesis está contenido. ¿Sabes que Génesis 22 habla de la vida de Abraham? Y yo te voy a pedir que tú transcribas, fíjate la tarea, va a ser Génesis 22, del 1 al 11. Del 1 al 11 vas a encontrar algunos versículos en donde te dice cuáles son las características de alguien que está en el temor de Dios. Es el caso, hermanos, de cuando Dios le dice a Abraham, bueno, ya te di tu hijo, ahora sacrifícamelo. Ahora quiero que lo sacrifiques como si fuera un animalito. ¿Y tú qué crees que hizo Abraham? ¿Le reclamó? ¿Se enojó con Dios? Quiero que mires todo esto en Génesis 22. Mira la actitud de Abraham. Si se enojó, si le reclamó, si le cuestionó. Siempre que vayas a la Biblia, acuérdate que la Biblia es un mensaje para ti. Es un remitente donde Dios te está hablando. El día que yo descubrí lo que hablaba sobre el temor de Dios, hermano, mi vida cambió. Y hermano, a través de Abraham, Abraham es el padre de la fe. Y como Dios le pide que sacrifique a su hijo. Bueno, pues te voy a decir, versículo número 3. Ahí vas a empezar a poner atención desde el 3 y luego te vas a saltar. Ya no te voy a decir qué versículos. Tú vas a encontrar los detalles de lo que hizo Abraham. Pero te voy a comenzar diciendo en el 3, dice que se levantó muy de mañana. Fíjate bien. O sea, que se levantó más temprano que de costumbre. Y dice que enalbardó el asno, es decir, preparó el asno. Fíjate, él tenía más de 300 criados, hermano. Él pudo haber tronado los dedos y pudo haberle dicho a cualquiera, hey, arréglame el burro porque me voy a ir. No, era Señor. Pero ¿sabes que él no mandó a nadie? Él enalbardó, preparó el asno. Lo que Dios le había pedido, el cuchillo, la leña, ¿verdad? A su hijo, y solamente se llevó a dos criados. Pero dice la Biblia que muy de mañana él se levantó. ¿Sabes de qué habla? Que alguien que vive en el temor de Dios es diligente para obedecer a Dios. Es algo así como se le quema el obedecer a Dios. Alguien que vive en el temor de Dios siempre va a buscar agradar a Dios. Nunca se va a agradar a sí mismo, hermanos. Jamás. El que vive en el temor de Dios agrada a Dios. Y siguió caminando y ahí te dejo la tarea. Vas a orar en lenguas y le vas a pedir revelación al Señor y di, háblame, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de Génesis 22, donde está este tema del temor de Dios? Y en el 11 acaba diciendo que Dios se da cuenta que Él vive en el temor de Él. Y vas a ver por qué vive en el temor de Dios. Ya te estoy ayudando, te estoy dando el principio y el final. Iglesia, ¿sabes cuál fue el final? Que Dios le dijo, ahora sé que temes a Dios.
porque no rehusaste a tu Hijo, a tu único. ¿Qué aprendo entonces de la Biblia? Que alguien que camina en el temor de Dios nunca le va a rehusar nada a Dios. Se lo va a dar. ¿Qué te ha pedido Dios, iglesia? A ti. ¿Ya se lo diste? Amén. Cuando alguien camina en el temor de Dios, agrada a Dios, hermanos. Esa va a ser la tarea. Vas a leer, vas a pedirle a Dios revelación, iglesia. Vamos a orar por enfermos. Mira, mientras esté la crisis, tenemos que estar orando por enfermos. Te voy a decir algo. Toda crisis tiene 3 cosas. Toda crisis tiene 3 cosas. Tiene un comienzo y va a haber un término. Esta crisis no es para siempre. Hay que poner atención. Dios permitió esta crisis. Pero en la crisis, segundo aspecto, hay un propósito de Dios. Entonces, ¿qué entendemos, iglesia? Las crisis son con un propósito. Amén. Ahora, mientras haya enfermedad y no acabe la crisis, tenemos que estar intercediendo. Hermano, ya empezaron los casos de COVID triplicados. Ya empezaron. ¿Sabes por qué? Porque muchos celebraron Día de Muertos. Porque muchos se fueron a panteones, porque muchos se fueron a vacacionar, se fueron a pasear y ya regresaron, hermano. Y como se fueron y salieron y se descuidaron, hermano, ya regresaron. Entonces, híjole, ya empezaron los contagios, triplicados, amados. Y añádele que como es tiempo de invierno, en el invierno es crudo. Este invierno va a ser más crudo que los otros. Y entonces, hermano, tú dices, es castigo de Dios. Hermano, recuerda, la crisis no ha acabado. Hay un propósito. Si el propósito no se cumple en la iglesia, esto se puede extender. Y no es Dios, somos nosotros. Vamos a orar, iglesia. Me están pidiendo que oremos por el apóstol. Yo supe en días pasados que él estaba delicado de salud junto con su esposa, pero me están refiriendo ahorita que siguen delicados de salud, que estamos pidiendo para que se restablezca su salud. Hermanos, creo que donde ellos viven es un lugar muy frío, entonces pues ellos ya son personas de la tercera edad y necesitan, y como ya viven solos, hermano, vamos a pedir. Y así como ellos, quienes necesiten nuestra intercesión, hermano. Iglesia, si sabes de alguien que está enfermito, intercede por él, hazlo con amor. Cuando tú estabas enfermo, muchos oraron por ti, hermano. Y te lo digo con amor porque así somos el cuerpo de Cristo Jesús. Te pido que estés intercediendo. Padre, en esta hora venimos delante de ti, venimos al trono de la gracia, Señor. Ahí podemos encontrar el oportuno socorro, Señor. Hoy clamamos por la salud del apóstol Ricardo Vivas, Señor, por su esposa Conchita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, han tenido problemas en su salud, Padre, en sus vías respiratorias. Hoy te clamamos, Señor, que esto no avance, Señor, que esto se detenga en el nombre de Jesús. Todo problema, Señor, en sus bronquios, Señor, en el nombre de Jesús, en sus pulmones, en el nombre de Cristo Jesús. Con tu poder, Señor, tú seas enviándoles sanidad y medicina, Señor. Y que tú les des abundancia de paz, Señor, como dice Jeremías, Padre. En el nombre de Jesús, clamamos por todos aquellos que están en los hospitales, Señor, padeciendo. Hoy en la mañana, Señor, enteraban de una bebé, Señor, que le dio gripa, Padre. Y Padre Santo, no la pudieron salvar, falleció ella, Señor. Una gripa descuidada. Dios, te pedimos por los papás que pongan atención en los pequeños, Señor.
para que no se compliquen las gripas, para que no se compliquen, Señor, los problemas de garganta, Señor. Rodea, Padre, con sabiduría a los padres que estén guardando y, Señor, protegiendo a sus pequeños, Señor. Pero te pedimos, si algún pequeño está teniendo problemas de respiración, problemas en sus bronquios, problemas en sus pulmones, Señor, toda pulmonía cese en el nombre de Cristo Jesús. Padre, esta crisis que estamos viviendo, te pedimos que tu propósito se cumpla, Señor. Que tu propósito se cumpla, Señor. Que la iglesia podamos ser prudentes, Señor. Prudentes en el nombre de Cristo Jesús. Que seamos sabios y entendidos, Señor, de cuál es tu voluntad para este tiempo, Padre Santo. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy clamamos por todo siervo, Señor, que tiene que estar predicando la palabra de Dios y que ha estado enfermo. Señor, seas tú levantándole, Señor, restaurando su salud en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por la iglesia, Señor, que sea una iglesia muy, Señor, prudente, muy entendida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy mi hija, la más pequeña, terminó su esquema de vacunación, pero si supieras todo lo que vi. Estaba afuera esperando en lo que ella entraba a la vacunación, hermanos. ¿Sabes cuántos van en pura playerita? Y estaba el aire fuerte, hermano. ¿Y sabes cuántos van sin cubrebocas? Y tosiendo, hermano. Y la verdad, hermano, hay mucho, hermano. Pero tenemos que seguir orando, iglesia. Vamos a la palabra, amados. Salmo 34. ¿Qué habrá visto el rey David para que él escribiera este salmo y dijera esto? Salmo 34, 11. Fíjate bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Él aquí estaba atravesando algo. Estaba viviendo una situación. Dice que le cambió el semblante a David porque, pues, se encontró con un hombre que se llamaba Abimelech, y Abimelech, en lugar de reconocerlo, lo echó de ahí, de su lugar. Entonces, él así como que se quedó pasmado. ¿Qué habrá visto? Que entonces dice en el 11, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Papá, mamá, ¿le estás enseñando a tu hijo el temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Conciencia de la presencia de Dios, donde quiera que esté. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y mira lo que dice abajo. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Bueno, deseamos muchos días. Fíjate lo que implica caminar en el temor de Dios. Guarda tu lengua del mal. Yo no entiendo a las personas que dicen groserías, hermano. Que no dicen algo si no dicen 20 groserías. ¿Cómo se le llama ese tipo de lenguaje, iglesia? Vulgar. Una persona, un cristiano, que camina en el temor de Dios, tiene cuidado con lo que habla. Tiene cuidado de no hablar palabras. Fíjate cómo dice la Biblia. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. ¿Qué tipo de palabras deben de salir? Las que edifican, hermano. No las que destruyen. Iglesia, en el Salmo 34:11, ¿cómo David está diciendo? Hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué aprendió David acerca del temor de Dios? Que se lo tenía que enseñar a sus hijos.
Acuérdate, cuando no hay temor de Dios, Dios tiene que traer un juicio. Iglesia, familias, papás, evitemos esos juicios en nuestras casas. Inculquemos el temor de Dios. Proverbios 8:13. Voy a llevar a varios proverbios, hermano, para que pongamos atención a lo que es la palabra. Proverbios 8:13. Y dice la Escritura, el temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal. Alguien que camina en el temor de Dios aborrece las cosas malas. Amén. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es una boca perversa? Una boca que solo está hablando perversidades, crueles. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, iglesia. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días. Ay, dice entonces que cuando alguien camina en el temor de Dios, tiene días largos, iglesia, vive muchos días. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? No dice cuántos años tenían, no dice si tenían hijos, pero se murieron, hermano. Al morir Ananías, pues ya no dejó progenie. Hermanos, el temor de Jehová aumentará los días. Un niño, ¿sabes cuándo ya hay conciencia de la presencia de Dios? Muchos piensan que los niños hasta que tengan 13, 14 años, no. Un niño ya a los 9 años ya tiene conciencia de quién es Dios. Ya los niños de 9 años están muy conscientes. Y un niño cuando miente, no está caminando en el temor de Dios. ¿Qué tiene que hacer mamá o papá cuando este niño no está caminando? Hay que corregirlo. Hay que corregirlo, hermano. Sí. Sí. Hubo un tiempo en que la iglesia se puso de moda. Voy a pedir a mi hija que me enseñe esa tablita que está ahí. Se puso de moda que vendían en las librerías este tipo de varitas, hermanos. Y estas varitas, miren, era para corregir a los niños. ¿Sabes cuántos años tienen esta vara? Nosotros la compramos desde que mis hijas eran pequeñitas, ¿verdad? Casi no la usamos, pero cuando la teníamos que usar, hermano, era en las pompas. Pa y pa. 3. No más. 3. Porque bíblicamente, dice la Biblia que no podemos destruir a nuestros hijos. Pero sí los tenemos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no dejes de corregir a tus hijos. La disciplina no los dañará. Proverbios 23:13. Un niño que es corregido camina en el temor de Dios. Un niño que no es corregido no va a crecer en el temor de Dios. Y te dejo meditar, papá. Corrige a tus hijos cuando sea tiempo. Cuidado con darles con enojo y con saña. No. Es darles como si Cristo te estuviera corrigiendo a ti. ¿Sabes que la vara también es para los que ya son más grandecitos? Cuando son muchachos. Pero ahí dice que les tienes que dar en las espaldas. ¡Wow, hermano! Oye, dice la Biblia que Dios a sus hijos los disciplina y los azota. Oye. Y dice que si nosotros, en el libro de Hebreos, capítulo 12, como venerábamos a nuestros papás. Mira, hermano, cuando mi papá me hablaba, yo no podía verlo a la cara, yo tenía que estar así. Y cuidado yo volteara, hermano, la cara para verlo, porque... ¡pum! Y era una disciplina, hermano. Si no somos disciplinados, no crecemos en el temor de Dios.
Hoy en día, muchos niños no se les corrige. Porque la psicología moderna dice que no, que los vas a dañar, que los va... Hermano, para eso está la Biblia. ¿Quieres que tus hijos crezcan en el temor de Dios? Corrígelos con sabiduría. Y cuando son niños, mira, la Biblia te da permiso a usar esto. Hoy sabes para quién usamos esta varita. Para la perrita, porque también luego de repente ya nada más ve la varita y ¿qué crees? Se va a esconder y ya sabe que le toca. Hermanos, ¿qué dice la palabra? Dios también a sus hijos los corrige. ¿Por qué los corrige, iglesia? Porque tenemos que crecer en el temor de Él. Esa es la finalidad de castigarnos y de disciplinarnos, hermano. Así es que no te espantes cuando eres corregido, hermano. 14, ¿sí leímos el 27? Sí, ¿verdad? ¿Cuál les dije? 10:27, hermanos. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Pon atención en la palabra, hermano. Proverbios 14:26, iglesia. ¿Puedes darle gloria a Dios, iglesia, por este tiempo de oración, hermano? Porque mira, en Tabernáculo en la Roca sí oramos, pero ¿qué crees? Allá cuando estábamos metidos era intercesión, hermano. Pero ahorita que estamos en transmisiones, Dios me dio la instrucción de enseñar al pueblo a través de la oración. Por eso te doy temas, hermano. 14:26, dice la Escritura, hermano. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Fíjate lo que hace Dios cuando está el temor de Dios. Hace que tengas una confianza increíble en Él. No en tus amigos, no en el presidente, en Dios. Y esperanza tendrán sus hijos. Un padre, una madre que camina en el temor de Dios, sus hijos tienen la esperanza también, hermano, de que van a vivir. Fíjate lo que hace Dios. Acuérdate que Dios es un Dios de eterna misericordia. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que le aborrecen. Pero dice que también hace misericordia ¿a quién? ¿Hasta cuántas generaciones? 1000 generaciones. O sea, pero dice que los que guardan sus mandamientos. Alguien que guarda sus mandamientos es alguien que vive en el temor de Dios. 15:16, rápido, iglesia. Mejor es lo poco con el temor de Dios. ¿Para qué quieres riquezas, iglesia? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Iglesia, en el nombre de Jesús, tienes que estar sembrando en las cosas espirituales. Yo te hubiera querido poner, ahorita te lo voy a poner, un recado donde te diga, no te olvides, seguimos necesitando despensas. Si yo te dijera cómo nos vino a probar Dios la semana pasada, ya me iba yo, hermano, y tocó un hombre. Y en cuanto abrí, me hizo así señas y me dijo que quería comer. Yo tenía una opción, irme y atender el asunto o hacer lo que Dios me estaba mandando. Hermano, Dios quiere saber si estamos caminando en su temor. ¿Sabes qué pasó con este hombre después de que le dimos de comer? Se quedó dormido en la banqueta, no lo podía yo despertar. Le dije que me esperara porque yo le iba a buscar un albergue, hermano. Hermano, para que lo pudieran recibir, porque los fríos están fuertes. Cuando regresé ya no estaba, se desapareció, hermano. Lo busqué aquí, allá, ya no estaba, hermano. Cuando yo le pregunté a Dios qué había sido eso, me dijo, estoy probando a mi iglesia. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me arropaste. Estuve en la cárcel y me visitaste.
Hermano, cuando nosotros hacemos un bien a alguien, lo estamos haciendo a Dios. Todavía necesitamos despensas, iglesia. Porque hay gente, aquí no paran de tocar, hermano. Y están tocando con necesidades. Ya les regalamos ropa, ya les regalamos zapatos, ya se nos acabó la despensa que teníamos, hermano, la agotamos. Pudimos entregar 10 despensas. Fíjate, de lo que trajeron, hermanos bien lindos, repartimos, acomodamos, hermano, y pudimos entregar 10 despensas. Pero ya se acabó todo. No te olvides. En el temor de Dios te debes de mover. Amén. Amén, iglesia. ¿Qué pasaje habíamos visto? Vamos a 15:33 de Proverbios, hermano. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Hermano, cuando tú tienes el temor de Jehová, estás siendo enseñado en la sabiduría de Él. Y a la honra precede la humildad. Queremos que Dios nos honre. Seamos humildes. Y la humildad es ausencia de orgullo. No seamos orgullosos, hermanos. Proverbios 19:23. Yo te encarecería que cada versículo lo transcribieras. Sabes que uno como predicador, ¿cómo aprende la palabra cuando transcribimos, hermano? Porque esto se te queda, hermano. 19:23 de Proverbios, iglesia. El temor de Jehová es para vida. Otra vez te lo vuelve a decir. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Sabes qué es reposo? Cuando estás en la perfecta voluntad de Dios. No será visitado de mal. Gloria a Dios. Fíjate lo que habla el temor, hermano. 19:23. 29:25 de Proverbios, hermano. ¿Estás aquí, iglesia? No te olvides, estar intercediendo por tu gobierno, estar intercediendo por tu país, estar intercediendo por los enfermos, estar intercediendo por tu iglesia. Tu iglesia es parte de tu vida. Hermano, tú tienes que llorar con tu iglesia, amar a tu iglesia. Tienes, hermano, en el nombre de Jesús. No digas, es que ahorita como no nos estamos viendo, pues ¿para qué oro? No. Camina en el temor de Dios, iglesia. 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí está poniendo la diferencia en lo que es el miedo. Pero lo que es el temor es otra cosa. El temor de Dios, hermano, es una paz, es un reposo, es una bendición, hermano. Isaías 8:13. Solo saqué estos versículos, hermano, porque yo quería llevarte a que entendieras que la iglesia debe caminar en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando caminas en el temor de Dios, vas a ser edificado. 8:13 de Isaías, iglesia, y dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, su presencia, y él sea vuestro miedo. ¿Quieres tener miedo de alguien? Ten miedo de Dios, pero también ten temor. Hermano, Dios en la Biblia se tuvo que dar a conocer a veces mediante la ira. ¿Pero por qué? ¿Porque amanecía de malas nuestro Señor? No, mi hermano. ¿Sabes por qué tuvo que manifestar ira en algunos momentos? Por tanta desobediencia del pueblo. Cuando un pueblo, la iglesia, desobedece frecuentemente, sí se puede provocar la ira de Dios. Hermano, este tiempo que estamos viviendo está siendo manifestada la ira de Dios. Pero déjame decirte que no se ha dejado ver tan fuerte como pensamos.
porque Dios es muy misericordioso. Iglesia, te invito, camina en el temor de Dios. Malaquías 1:6. ¿Qué nos dice Malaquías, hermano? Bueno, es como una pregunta. Dices que yo soy tu Señor. ¿Dónde está mi temor? Si yo soy tu Señor, ¿por qué no caminas en mi temor? Esto es lo que dice Malaquías, hermano. Capítulo 1 y versículo número 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Él es tu padre, iglesia? Hónralo. ¿Sabes cómo honramos a Dios? Con las primicias, con los diezmos, con las ofrendas. Hermano, Él no te pide otra cosa. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cómo le decimos a Él? Señor, te pido, y Señor, ayúdame, y Señor. Él dice, bueno, si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Y ya miraste en Proverbios, ¿cuáles son las características de alguien que camina en el temor de Dios? Terminemos el versículo. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Cómo tenía que ser puesto el pan, hermano? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Fíjate a dónde había caído ya el pueblo, que se olvidaron que los animales tenían que ser puros, limpios, y empezaban a traer de cualquier tipo de animal. Estaban deshonrando a Dios. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está escrito en Proverbios 3:9, hermano. Honra a Jehová con tus bienes. Amén, iglesia. Amén. Así es que, hermano, te dejé de tarea Génesis 22. Vas a orar, vas a clamar, vas a pedirle revelación a Dios. Iglesia, después de esto, Dios va a estar midiendo a su iglesia. ¿Por qué? Cada palabra que a ti se te da, Dios quiere corroborar cómo la estás viviendo. Amén. Iglesia. Amén. Hechos 9:31. Fíjate bien, ¿cuántas iglesias había en ese tiempo, hermano? Cuando tú oyes la palabra iglesia, no quiere decir que haya sido uno, es toda la iglesia que estaba diseminada en los diferentes pueblos, regiones, a donde Pablo y los apóstoles estaban predicando, hermano. Dice así el 31, 9:31. Entonces las iglesias, aquí se habla en plural, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Cómo? Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia que camina en el temor de Dios es edificada. Pero ¿qué crees? Viene un incremento en su fuerza. Dios la fortalece. ¿Sabes por qué Dios está permitiendo que hablemos sobre el temor de Dios dentro de un tiempo de oración? Hermano, ¿tú crees que se lleva el temor de Dios con la oración? ¿Cómo estás orando? ¿En el temor de Dios? Nunca te separes de lo que es el temor de Dios. Hermano, vamos a orar. Vamos a cantar primero, hermano, otro canto y vamos a terminar orando, hermano. Si hay alguna necesidad
Preséntasela a Dios. Hoy te pido, mira, ya me enviaron alguna petición. Si quieres enviarla, envíala. Pero yo te voy a invitar que tú ores por esa petición hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Acércate al trono de la gracia y dile: Señor, ya entendí, ya repasé, ya escuché. Tú me dijiste al principio que ya estoy limpio por la palabra que me ha sido hablada. Gracias por tu palabra. Pero ahora, Señor, yo te pido que tu temor santo esté viviendo en mí todos los días. Que esa sea nuestra oración, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantarle, hermano. En esa actitud, hermano, yo te ruego que así, con tus manos arriba, presenta tu casa delante de Dios y clámale al Señor, porque tu casa sea un lugar donde esté el temor de Dios. Dile al Señor: te ofrezco mi casa, Señor, para que mi casa sea un lugar donde habite tu temor santo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ruego por mis hijos, te ruego por mis hijas, te ruego por quien va al frente del hogar, Señor, para que siempre esté caminando en tu temor santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Iglesia, intercede por tu casa.
Acuérdate de Noé. Noé con temor edificó el arca. ¿De qué nos habla? Que como padre de familia cuidó que el temor de Dios estuviera. En el nombre de Jesús, intercede por tu casa, clama por tu casa. Si el Señor te despierta en la madrugada y te levanta, no digas, ay, se me fue el sueño. Mejor levántate a orar y clama por tu casa. Clama por tu casa. En el nombre de Jesús. Sigue orando, iglesia. Sigue orando. Ahora vamos a orar por tu iglesia. Levanta clamor por tu iglesia, la congregación donde tú te estás congregando. Si ahorita tienes que hacerlo a través de línea, en el nombre de Jesús. Dile, Padre, intercedo por mi iglesia, la iglesia donde tú me pusiste. Tu temor santo siempre esté en nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, evitar que venga juicio a la iglesia, Señor. Así como lo tuviste que traer en el libro de los Hechos. Pero te pedimos que cada uno de los congregantes esté consciente de tu presencia, Señor, tu temor santo, Señor, para que nunca tenga que venir un juicio a la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Ahora termina, hermano, diciéndole al Señor, te pido por tu iglesia en todo el mundo, Señor. Intercedo por tu iglesia en todo el mundo, Señor. La iglesia universal, Señor. Toda la iglesia que está diseminada en los países, Señor, en los continentes, Señor, en los diferentes lugares, Señor. Te pedimos que el temor santo, Señor, se esté moviendo en cada iglesia, Señor. Te pedimos por los siervos, Señor, para que los siervos estemos caminando en tu temor santo, Señor, llevando a las iglesias para caminar, Señor, en tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor nos va a recrear. Dice, yo te recrearé en mi casa y pondré en tu casa abundancia de paz. Y cuando viniere la enfermedad, si es que viniere, yo te enviaré sanidad y medicina. Pero una característica que estaré enviando es abundancia de paz. Pero dice el Señor, no temas. No temas. Yo estoy contigo. Tienes que moverte en prudencia. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, a mis hermanos que se conectan de otras iglesias, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que esta hermandad pueda seguir, Señor, que siempre nos estemos fraternizando en el temor de Cristo, Señor, en el temor santo, Padre. Te pedimos que tú seas obrando en sus hogares, en sus iglesias, Padre. Pero Dios, aquel que necesita ayuda, Señor, que le podamos tender la mano. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Iglesia, es tiempo de actuar, hermanos. Es tiempo de interceder, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Estoy moviéndome, iglesia, porque te quiero escribir algo para que no se nos olvide. Permíteme escribirlo y ahorita te lo puedas tú ver, hermano. Te dije hace rato que estamos
siendo probados por Dios. Y está llegando gente a nuestros hogares, hermano, con mucha necesidad. Aquí a esta casa llega mucha gente, nos tocan casi diario, hermano. Necesitamos despensa. Lo que Dios disponga en tu corazón, hermano. No importa que sea poco, que sea mucho, pero que sea de corazón. Lo que Dios disponga en tu haber, hermano, te invito que la hagas llegar, ¿verdad? Ponte en contacto conmigo. Acabo de conocer a un joven que la verdad, hermano, una necesidad profunda, pero mucha necesidad espiritual. Pero yo me di cuenta de su necesidad física. Y yo dije, Señor, tenemos que ayudarlo como iglesia. Un joven cristiano se dedica a vender agua, pero ¿sabes qué? Está muy necesitado de Cristo. Entonces, cuando tú conozcas a alguien así, hermano, ve que le puedes compartir. Si tú tienes en tu casa para darle a alguien, hermano, haz una pequeña despensa. Llévale al que necesita. Pero si formas parte de una iglesia, pregúntale al pastor. Pastor, ¿cómo le hago para llevar esta despensa? Porque como iglesia, el libro de los Hechos, ellos veían por los necesitados. Hermano, que Dios te haga caminar en el temor de Dios. Muchas bendiciones. Primeramente, Dios, nos vemos el día jueves. 7 de la noche, enseñanza, hermanos. Y si Dios te despierta en la madrugada, despiértate con regocijo y dile cómo quieres que ore. Porque está levantando muchos intercesores, hermano, para este tiempo. Que Dios te bendiga mucho. La paz del Señor en tu casa, hermanos. Bendiciones a todos y cada uno. Y si hay alguna petición, la página tiene, hermano, de Tabernáculo, a través de Messenger, ahí se pueden enviar peticiones y una de mis hijas las está captando y ella me las hace llegar, hermanos. Paz de Dios, hermanos.